Gloria a Dios. Dios los bendiga grandemente en esta mañana. Teníamos inconvenientes por allí con el internet, pero aquí estamos nuevamente dándole la gloria a Dios porque nos regala la victoria. Tenemos que darle gracias a Dios, Iglesia de Cristo, porque nos ha regalado un día más. Quiero pedirles por favor que los que están allí conectados me avisen allí en el video, en la parte de abajo, cómo va el sonido. Estamos tratando de mejorar el problema del sonido. Es que les pedimos excusas, hemos tenido algunos tropiezos, pero aquí vamos, aquí vamos. Yo le invito a que me acompañen en una pequeña oración en esta mañana. Hay una petición de oración que nos hacen por unos hermanos que están en una circunstancia bien compleja, que no tiene que ver nada con esto del COVID-19. Quiero pedirles que por favor nos acompañen en oración por el hermano Román Herrera y por su hija María Ofelia Herrera. Vamos a pedirle a Dios que traiga libertad a la casa de esta familia. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias y te damos toda la gloria y la honra a ti. Sabemos que ninguna oración que te hacemos es de balde, Padre. Por eso nos ponemos de acuerdo como iglesia, como cuerpo de Cristo, a pedirte por la vida del hermano Román Herrera y por la vida de María Ofelia Herrera, Señor. Tú sabes la circunstancia tan particular que están viviendo en este momento. Tú sabes las personas que los están acosando y acusando en este momento. Tú eres Dios de justicia y eres Dios de verdades. Tu palabra dice en el Salmo 34:7 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por eso hoy tomamos esta palabra como punta de lanza contra las tinieblas que operan en la vida de este grupo que tiene estas personas, a estos hermanos, para que tú tomes el control, Señor, de esta circunstancia. Y para que tomes el control de este tiempo que vamos a compartir, de esta palabra que nos has inquietado de compartir y de todo mover contrario, de todo lo que pretenda levantarse contra tu iglesia, Señor Jesús. Hay una gran promesa que nos cobija a todos los que hemos creído en ti en esta mañana. Y es que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Y hoy más que nunca nuestra identidad de ser iglesia debe hacerse manifiesta en nosotros. Hoy en el nombre de Jesús proclamamos sobre nuestra vida, sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares, la manifestación gloriosa de Jesús, tocando vidas, convirtiendo, convenciendo a través de su espíritu vidas de la necesidad que tenemos de rendirnos ante Él. Hoy te damos la gloria y te damos gracias, Señor, porque no estamos solos. Y gracias por tomar el control, y gracias por estar con nosotros, y gracias por visitar a cada hermano o a cada hermana que en este momento se une a través de esta transmisión para darte la gloria, para darte la honra y para recibir una palabra que sea alimento a nuestras vidas. Gracias te damos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.
Hemos, quiero empezar esta palabra retrotrayendo una palabra que el Espíritu Santo nos dio en el primer servicio que hicimos este año en el ministerio aquí en Barranquilla. El Espíritu Santo no nos dijo que este era el año de la cosecha. El Espíritu Santo no nos dijo que este era el año de la remultiplicación. El Espíritu Santo no nos dijo que este era el año de los éxitos gloriosos. El Espíritu Santo puso en nuestro corazón que este era el año de predicar acerca del Espíritu. Dios ha puesto en nuestro corazón preparar las fuerzas de que han servido las manipulaciones, de que ha servido darle la espalda en ser un exitoso del mundo, sino un exitoso en el reino de los cielos, que es totalmente diferente a lo que el mundo pretende mostrar de lo que es exitoso. El mundo establece reglas para el éxito, donde tienes que vestirte de tal modo, donde tienes que establecer unos lineamientos sociales, donde tienes que hablar de tal manera, donde tienes que empoderarte, como dicen. Pero no es ese. Y tenemos que tomar nuestro pensamiento y llevarlos cautivos a la mente de Cristo. Y es lo que Dios nos está mandando en este tiempo. Estamos viviendo momentos donde todos los días sale una nueva ley, donde todos los días un presidente, un gobernador, un alcalde está estableciendo reglas nuevas, tratando de una joven de nuestro ministerio y qué bueno que haya la inquietud de compartir lo que llegue y no creer todo lo que llegue. Me decía hace unos minutos que un amigo le compartió que había visto un enlace donde una niña en España tuvo una revelación donde había que abrir la Biblia y encontrar una pestaña y esa pestaña iba a sanar del COVID. Vamos a contar de cosas como esas, absurdas por cierto, ridículas por cierto, pero que están bombardeando por todos los flancos la fe del creyente. Y es por eso que como hijos, tú y yo, recibidos y confiados en la palabra escrita, no es lo que diga el apóstol Panchito Merchán,
ni Pepita Robledo, sino en lo que diga el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo que el que fuera santo se santificara más. Y de hecho, es lo que la palabra quiere procurar en nosotros. Jesús le dijo a los discípulos: ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Y el énfasis de nuestras reuniones debe ser ese: la palabra. La palabra de Dios. Quiero invitarle a que empecemos este estudio que vamos a hacer hoy leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo... Vamos a leer desde el versículo 3 para ser más breves. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a Jesús una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? La ley de Moisés no decía que había que apedrear a las mujeres solamente. La ley de Moisés decía que había que apedrear a la mujer y al hombre sorprendido en adulterio. Lo que denota que estaban tratando de manipular la palabra, la Torá, para poder tener ocasión para señalar y cuestionar a Jesús. Pero no es hacia allá donde quiero dirigirme hoy. Deseo que nos enfoquemos en que al final, así fuera el hombre y la mujer los sorprendidos en adulterio, la ley de Moisés mandaba que ambos tenían que morir. La ley revelaba que estaban en un pecado de adulterio, pero no los perdonaba, los condenaba. Y allí el motivo por el cual desde el Antiguo Testamento Dios vino estableciendo metáforas, por decirlo de algún modo, de cómo acceder al perdón de los pecados. Y era a través del derramamiento de sangre. Y vamos a hablar hoy precisamente de Romanos capítulo 7, vamos a hablar hoy. Y vamos a ver lo que nos revela Romanos con respecto a este caso de esta mujer sorprendida en adulterio. Yo le invito a que abra conmigo la epístola de Pablo a los Romanos en el capítulo 7. Y vamos a leer desde el versículo 15 en adelante. Romanos capítulo 7. Versículo 15, y dice así la palabra de Dios: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, o sea, la ley de Moisés. Pero veo otra ley en mis miembros. Se ve contra la ley de mi mente
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y termina diciendo en el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y vamos a leer el versículo 2 del capítulo 8 que está allí adelante. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la ley de la muerte. Decíamos hace unos minutos que la humanidad se rige por leyes. Desde que el hombre fue puesto en el Edén, se le establecieron reglas, leyes que debía cumplir. Lo que el mundo está viviendo en este momento está empujando a que los gobernadores establezcan leyes. Y una ley tumba a otra ley. Y fíjate que esto de las leyes, si cuando nos dedicamos a investigar, encontramos que hay cualquier cantidad de tipos de leyes. Encontramos leyes naturales, leyes positivas, leyes constitucionales, leyes de tratados internacionales, leyes federales, leyes locales, reglamentarias. Y a propósito de todo esto que estamos viviendo, y a propósito de lo que la palabra nos enseña, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 y 14, que dice que por causa del Señor nos debemos someter a toda institución humana. Escucha, para los que dicen que tenemos que rebelarnos y abrir las iglesias yendo en contra de las leyes que han dispuesto los presidentes y los alcaldes. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Si Dios nos está enviando a través de su palabra a someternos a las leyes que establecen los hombres que dirigen nuestras naciones, nuestras ciudades, ¿cuánto más nos manda a cumplir las leyes que Él nos está enviando para bendición? Este pasaje de Romanos 7, versículo 15 al 25 que acabamos de leer, encierra y describe 6 tipos de leyes. Y todas batallan en nosotros. En ti que me estás viendo. ¿Por qué una persona que se le instruye en algo que no debe hacer, que venía siendo como si fuera normal en su vida, y a pesar de que se le habla con la palabra y se le dice esto no está bien a los ojos de Dios, ¿por qué persiste en hacerlo? Quizás más de uno de los que me están viendo en este momento se han hecho la pregunta, ¿por qué le fallo a Dios? ¿Por qué, aunque me dispongo a ser alguien diferente en Cristo, termino cayendo y termino? Yo quiero invitarle a que preste atención a este pequeño estudio, porque en la medida que usted se conozca a sí mismo, nosotros debemos encontrar
ese hago. Nos damos cuenta que Pablo está hablando de algo que está fuera del control de él. Y resulta que precisamente la ley mosaica, que es a lo que Pablo se está refiriendo, no olvidemos que Pablo conocía totalmente lo que era la ley mosaica. Y Pablo lo que está reconociendo es lo que dice Romanos 3, 19 y 20, donde dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ojo, obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley vino el conocimiento del pecado. Empezamos hablando de la mujer sorprendida en adulterio. Esta mujer, la ley decía, adúltera, mátela. La ley estaba exponiendo su pecado. ¿Ya? La ley estaba exponiendo lo que ella era. Y específicamente, la ley de Moisés era tipo y sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo, describe Pablo. Ahora, la ley de Moisés, hasta ese momento, sin que Cristo hubiera puesto el pie en la tierra, era para condenación. La ley condenaba, no exculpaba. Y Pablo está diciendo algo, y es que esa ley que él conocía le estaba haciendo entender que estaba bajo condenación. Ahora, hay algo tremendo en todo esto, y yo le invito a que vaya conmigo a Romanos 3. Y es que Pablo aprueba, entiende que aquello que él conoció totalmente, porque fue discípulo de Gamaliel, que era la ley mosaica, solamente lo hacía sentir culpable de juicio. La ley mosaica era para condenación. Ahora, nosotros tenemos que entender algo, y es que hay otra ley escrita allí, y es que la ley de la fe, ley de la fe. Por eso le digo, vaya conmigo a Romanos capítulo 3, versículo 27. Romanos 3, versículo 27. Acabamos de hablar de la ley mosaica. Pablo hace referencia a ella. Y ahora viene en Romanos capítulo 3, versículo 27, donde dice Pablo, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, que es la ley de Moisés. Y dice, no, sino por la ley de la fe. Ahora, la ley de la fe no tiene nada que ver con la ley de Moisés, porque la ley de Moisés incluía decretos, haga así, coja así, mate así, condene así, y la ley de la fe no tiene que ver nada con las obras, sino con la convicción en su corazón de lo que es la salvación
la redención del pecado y la vida eterna. Y hay otra ley, y es la ley como principio. Y aquí lo describe en Romanos 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Pablo está hablando de un principio, el principio de justicia, que es lo que se representa la ley como un principio. Ahora, Pablo, y volvamos a Romanos capítulo 7, Pablo habla de la ley del pecado que está en él, que está en sus miembros. Aquí está, versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. ¿Qué hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario? Su sangre derramada nos limpió de los pecados. Los pecados, las acciones que el pecado que hay en nuestra carne nos llevó a ejecutar y que nos tenían distanciados de Dios. La droga, el adulterio, la fornicación, la lascivia, la pornografía, la brujería, todas estas cantidades de cosas que hicimos, producto de darle libertad al pecado que está en nosotros, propició una separación entre nosotros y Dios. Y Pablo está haciendo claridad que esa ley está en sus miembros. Pero una ley, y decíamos hace unos minutos, se tumba con otra ley. Anoche compartía con unas hermanas en Bogotá y poníamos un ejemplo sencillo. A la hermana Rosita la nombran presidenta y ella dice, bueno, mi primer decreto es pintar todas las ciudades, todas las fachadas de los edificios de mi ciudad de azul. Y la llama a la hija y le dice, el azul no combina con nada. Pero ella promulgó una ley para que se ejecutara, que todo se pintara de azul. ¿Qué tiene que hacer ella para cambiar el color? Ella no puede simplemente dar una orden, sino promulgar otra ley para que la ley anterior quede anulada. Entonces, Pablo reconoce que en sus miembros está el pecado, aclaremos, y que sin Cristo éramos esclavos de la ley del pecado, esclavos de la ley del pecado. ¿Ya? Tiene potestad y tiene autoridad y tiene algo que nosotros debemos entender y que, como decía, debe llevarnos a conocernos aún más a nosotros mismos. La ley del pecado que está en nuestros miembros tiene autoridad sobre nuestra mente. Y en nuestra mente se describe, dice Pablo, hay otra ley. Romanos 7, versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y vamos a hablar de la ley de la mente. ¿Cuál es la ley de la mente? La ley de la mente son nuestras
verdad es, ya he estado yendo, ahora por esto yo no voy a fallar. Y de pronto llega la conciencia y dice, pero ¿cómo vas a hacer lo que la Biblia te dice que no debes que hacer? Entonces viene la ley del pecado a golpear y a decir, y ¿hace cuánto no te acuestas con alguien? ¿Hace cuánto no le das rienda suelta a esto? Y termina la lógica rindiéndose ante la ley de la carne, la ley del pecado que está en la carne. ¿Tiene autoridad? Sí, claro que tiene potestad. Nuestros pecados sin Cristo fueron anulados delante de Dios, no los ve. Pero eso no quiere decir, como dicen muchos, entrar al reino de los cielos. Lo que te da es autoridad por el Espíritu para quebrantar tu carne, para sujetar tu carne y para que la ley de tu mente esté sujeta por otra ley que vamos a describir ahora. El día que Cristo venga por su iglesia, usted y yo seamos arrebatados. La ley del pecado no debe tener autoridad sobre nosotros. Me decía un hermano hace unos días, pastor, yo he visto jovencitas que se congregan y persisten en lo mismo, de montar fotos semidesnudas, en ropa interior, en las redes sociales, pero uno las ve en la iglesia con las manos levantadas. Hay una verdad, y es que nosotros no vamos a convertir a nadie. Nosotros tenemos que predicar la verdad, y cada quien verá qué hace con esa verdad que recibe. ¿Por qué? Porque al final cada quien le dará cuentas a Dios. Pero este tiempo que la iglesia está atravesando no es un tiempo para seguir predicando doctrinas, fábulas, fantasías, sino para predicar la verdad. La iglesia tiene que ser preparada para el arrebatamiento. Esa es la única verdad. Ahora, Pablo en Romanos 7 hace una progresión, una revelación progresiva de lo que él estaba experimentando. Ya era el apóstol Pablo. Y Pablo está reconociendo que hay cosas que hace que él no quería hacer. Una vez predicamos un mensaje que se llamó expuestos o dispuestos. Y es que cuando usted se despierta, yo no creo que ningún cristiano que realmente ama a Cristo, que realmente quiere vivir una vida santa, yo no creo que se levante en la mañana y su primer pensamiento va a decir, vamos a ver qué pecado cometo hoy. Pero eso no quiere decir
que no estamos expuestos a fallar. ¿Por qué estamos expuestos? Porque el pecado que sigue morando en nosotros va a tratar de agrandarse, va a tratar de salir a flote, va a tratar de coger a tu lógica y hacer lo que siempre hizo cuando no teníamos a Cristo. La ley del pecado que está en nuestros miembros siempre gobernó a la ley de la mente. Es allí porque Romanos 12:2 dice Pablo que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Renovar el entendimiento no es otra cosa, sino que la palabra de Dios se siembre en nuestra mente para que cuando venga la ley de la carne, la ley del pecado que es la carne, a tratar de incitar a nuestra mente, porque al final tu mente es la que dirige tus pasos. En tu mente y en mi mente están nuestras decisiones, está nuestra voluntad, está nuestra personalidad, están nuestros ideales, están nuestros planes, todo está aquí. Y Pablo cuando dice en Romanos 12:2 que renovemos nuestro entendimiento, nos está diciendo es eso. Tú no puedes tener una mente donde el Espíritu Santo no pueda gobernar, porque terminarás recayendo siempre, terminarás siempre cayendo, siempre cediendo ante la ley del pecado que está en nuestros miembros. Porque es que nuestros miembros siguen conteniendo el pecado. Y mientras nuestros miembros contengan el pecado, van a incitar a nuestra mente a que caiga. Así de sencillo. Pablo está describiendo la lucha interna que tenía él, y es el apóstol Pablo. Y eso describe la lucha que tienes tú y que tengo yo. Y la idea de esta enseñanza no es otra, sino poder entender realmente qué está pasando dentro de nosotros. Pablo dice, queriendo hacer el bien, el mal que no quiero, ese hago. Y Pablo descubre, dice, he descubierto una cosa, el mal mora en mí. Mientras usted no acepte que su vida necesita un cambio radical, usted no puede pretender ser un cristiano a medias, o eres o no eres. Usted no puede pretender ser de Cristo por pedacitos y hay áreas que no, déjamelas quietas. Nosotros no podemos ser de doble ánimo, nosotros no podemos tener una doble moral. Por eso, cuando la Biblia nos enseña que, dijo Jesús, por su fruto nos conocerán, el fruto es la exteriorización de los pensamientos que han sido renovados por el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu. Amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, dominio propio. Hay muchos hermanos y muchas hermanitas acusando en este tiempo la soledad. Y créeme que entendemos lo que es esto. Cualquiera dirá, pastor, pero ¿cuál soledad? Si usted tiene su esposa. Porque es que desafortunadamente el esquema que hay en la mente preconcebido por el mundo y que le está vendiendo a muchos jóvenes, a muchos hombres, a muchas mujeres de Dios, es que estar acompañados es tener la posibilidad de tener sexo con una persona. Y eso no es compañía. Y están acusando en este momento, en su soledad, en este aislamiento, la ausencia de Cristo en sus corazones. Por eso es que están explotando, por eso es que están exteriorizando, y la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo soy de los que pienso que lo que publicas en Facebook es lo que está en tu corazón. Porque si yo veo a un joven de Cristo publicando, dándole me gusta a la cerveza X o al whisky Y o porque eso es lo que está evidenciando que tiene en su corazón. Cuando yo veo a una chica posando en ropa interior
públicamente. Digo, si no tiene a Cristo, ese es su problema. Si dice que tiene a Cristo, tiene un problema con Cristo, no conmigo. Aclaramos. Como pastores podemos exhortar, pero la decisión al final es del que la recibe. Pero tienes que entender algo en esta mañana. Estás haciendo cosas que no debes hacer porque hay leyes dentro de ti que no se han sujetado a una ley superior. La ley de Moisés no te va a salvar en este momento. La ley de la carne, la ley del pecado que está en tu carne, en tus miembros, no te va a salvar. La ley de la mente no te va a salvar. Porque si te pones a discernir, todas las decisiones que has tomado sin Cristo te han llevado a fracasos y te han llevado a problemas más grandes. Entonces buscamos a Cristo como el bombero para que venga y apague el incendio que fabricamos por nuestras decisiones equivocadas. La ley como principio, ¿de qué te sirve? Eso es como el que ve un pare en una esquina y se lo vuela porque necesita llegar rápido a su casa. Sabe que debía detenerse, pero no se detuvo. Es tener la ley como principio, pero no te sirve, no la vas a cumplir. ¿Por qué? Porque es un concepto apenas. Y resulta que necesitamos en nuestra vida la ley del Espíritu, porque es la única que te va a llevar realmente a vencer sobre la ley de Moisés, sobre la ley como principio, sobre la ley del pecado que está en tus miembros, sobre la ley de la mente. La ley del Espíritu viene a ti, viene a mí a través de la ley de la fe. Cuando tú creíste en Jesús, abriste una posibilidad en tu vida, y en mi vida se abrió una posibilidad de recibir cosas sorprendentes, de recibir cosas que nunca pensamos recibir, de hacer cosas que nunca creímos que podíamos hacer. Porque la ley de la fe le abre espacio a la ley del Espíritu. La Biblia dice, para el que cree, todo es posible. Hay una palabra que a mí me fascina que está en 1 Corintios 2:9, dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, o sea que nadie se ha imaginado, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amar a Dios no lo vas a poder hacer en tu lógica, porque no vas a poder. Porque amar a Dios con la ley de la mente es obtener los 1000 amoríos que has podido tener. Te vas a desilusionar como te has desilusionado con las relaciones que has tenido humanamente. Te van a traer lágrimas como las relaciones que has tenido y que han fracasado porque las has manejado con la ley de la mente y la ley del pecado que mora en la carne. Ahora vayamos a la ley que nos trae la victoria. Capítulo 7, versículo 25. Mira lo que dice Pablo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. A la ley del pecado. Pablo está haciendo un paralelo allí, porque ahora hay conciencia de Cristo, de libertad en Cristo en su mente, su carne.
dice, porque la paga del pecado es muerte. Cuando la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, porque es en Cristo que reciben esa vida, esa ley, perdón. No la vas a recibir por el cura, no la vas a recibir por el papa, no la vas a recibir por el pastor, no la vas a recibir por el profeta, no la vas a recibir por el amigo, no la vas a recibir por WhatsApp, no la vas a recibir por YouTube, la vas a recibir a través de Cristo Jesús. Cuando la ley del Espíritu de vida en Cristo vino a ti, le quitó efectividad a la ley del pecado que siempre nos estuvo manejando. Y al quitarle efectividad a la ley del pecado, también le quitó efectividad a la ley de la muerte. Porque si la paga del pecado es muerte y ahora tu vida está gobernada por ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que gobierna tu mente y a través de tu mente gobierna tu carne, entonces ya la muerte no es para ti. Pastor, pero me voy a morir de algo. Sí, te estoy hablando de la muerte, de la condenación eterna. Pablo estaba describiendo era eso precisamente. El cuerpo físico va a morir. Pero Jesús tuvo algo tremendo y viene y se junta con lo que decíamos al principio. ¿De qué le sirve al hombre ganarlo todo si perdiera su alma? Y la única manera de que usted logre librar su alma en medio de estos procesos que estamos viviendo como iglesia y como ciudadanos de la tierra es teniendo la ley del Espíritu de vida gobernando en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra carne. Yo le invito a que busque un momentito. Vamos a buscar Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, versículo 22. Y le damos la gloria a Dios por su palabra. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué está diciendo Pablo? Que si tú eres gobernada, que si tú eres guiado por la ley del Espíritu de vida que te ha dado Cristo Jesús, el fruto del Espíritu en ti no va a permitirle a ninguna otra ley tomar ventaja de tu vida. Cinco, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Mira la batalla que hay en tu interior, pero es tu decisión a quién le permite la victoria. Y estos se oponen entre sí para que no haga lo que quieras. El Espíritu Santo es la vocecita que te dices, no es correcto lo que estás haciendo. Pero usted decide si levanta la ley de la carne que tenga autoridad sobre usted o si la quebranta con la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, diciéndole, lo siento, yo hice esto en otro tiempo, pero ahora mi mente y mi carne están rendidas a Cristo. Versículo 18. Si son guiados por el Espíritu y no están bajo la ley. ¿Más fácil? No hay que ser un teólogo para entender esto. Si eres guiado por el Espíritu, las leyes que te condenan no tienen autoridad sobre ti. Y manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne son el fruto de la ley del pecado que mora en nuestros miembros. Y mira lo que dice. Y aclaramos porque yo tristemente veo todavía cristianos reprendiendo y que espíritu de adulterio, espíritu de fornicación y espíritu de idolatría
Y eso no es un espíritu, no es un demonio. Aquí son obras de nuestra carne, dice. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías. Nosotros nos damos cuenta de esa lista, y esa lista es la consecuencia de vivir una vida ajena a Cristo. Pero cuando usted viene y se rinde a Cristo, la lista esa es quitada y es reemplazada por el fruto del Espíritu, por la ley nueva que ahora tú le permites gobernar tu mente, gobernar tu carne, gobernar tus pasos, gobernar tus decisiones. Tu vida cambia. Ya no estás condenado a muerte, ahora tienes vida eterna. Ya la ley de Moisés no tiene peso sobre ti, porque la ley de Moisés simplemente iba a decir lo que tú eras, pero no iba a transformar lo que tú eras. Hoy Cristo está más vigente que nunca. Y yo no vine a traer el clásico mensaje de que hoy es domingo de resurrección. Porque todos los que hemos muerto, hemos acogido la muerte de Cristo como sacrificio de vida para nosotros, en Él estamos resucitados. Si de una resurrección podemos hablar hoy, es la que el Espíritu ha hecho en tu vida, en tu corazón. Tú que me estás viendo en este momento, no eres cualquier cosa. Deja de aceptar en tu mente los dardos que dicen que eres una fracasada, que eres un fracasado, que para lo único que sirves es para lo que siempre hiciste siempre. No, 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 no. Es tiempo de que tú te levantes contra la ley del pecado que está en tus miembros. Es tiempo que te levantes contra la ley de la mente que te ha querido gobernar. Es tiempo de que aceptes que tener conciencia de justicia no basta. Es tiempo de que la ley del Espíritu empiece a hacer su trabajo en tu vida. Yo no creo en el activismo. La verdad es que no creo que entre más haga, más cerca estoy de Dios. Conozco mucha gente que hace muchas cosas y sé que su vida delante de Dios no está bien. Tampoco creo en el quietismo, porque tendría que predicar el taoísmo. Pero sí creo que cuando yo vengo reposadamente ante el Señor a decirle, aquí estoy. Tengo problemas con esto. Señor, te tengo problemas. Él no te va a condenar porque tú reconozcas un problema. La condenación va a venir cuando yo maquillo mi problema y pretendo hacerle creer al prójimo y a Dios que yo estoy bien. Y la iglesia hoy domingo, en la fecha que estamos de abril, en el día que estamos viviendo, en la hora que estamos viviendo, en la prueba que estamos viviendo, es el proceso ideal para que como iglesia, y la Biblia dice que es tiempo que el juicio empiece primero, ¿por dónde? Por la iglesia. Y no está hablando de juicio que ya te está condenando, no. Está hablando de que es tiempo que tengamos el buen juicio, la mente gobernada por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, para no seguir haciendo obras de tinieblas y para no pretender seguir justificándonos. Es que yo me puedo pegar una borrachera el fin de semana porque yo soy el que trabajo, yo soy el que me la sudo. Ay, pastor, ¿por qué no voy a tener un chico si tengo tanto tiempo de estar soltera? Quédese soltera, cásese con Cristo por ahora. Descanse en Dios. Tú no puedes seguir repitiendo aquello que dijiste que habías dejado en el pasado. Porque entonces, ¿qué ley te está gobernando? Yo quiero invitarle a meditar después de que termine esta palabra. ¿Qué ley te domina? ¿Bajo qué ley te está rigiendo en este momento? Y si te das cuenta que has estado fallando,
Yo no soy, Carlos Torres no es quien para condenarte en esta hora. No te estoy diciendo esto para condenarte. Te estoy diciendo, hay esperanza para ti. Hay esperanza para mí. Hay esperanza para nuestra familia. El espíritu de vida está disponible para todo aquel que venga a Cristo rendido. ¿Cómo quieres que la vida de tu familia cambie si la tuya sigue siendo igual? ¿Cómo pretendes que la gente que está alrededor tuyo se convierta si tú no estás convertido todavía? Pastor, pero yo me congrego. El hecho de que usted vaya a ver un partido de fútbol del Real Madrid no lo hace español. Así de sencillo. Usted puede ser un espectador que tiene 30 años de estar yendo a la iglesia a ver que sucedan cosas y usted no ha sido protagonista todavía. Y es el tiempo, iglesia. Es el tiempo, mi hermanita, mi hermanito que me ves y que me escuchas a través de este medio. Es el tiempo de pasar de muerte a vida. Es el tiempo de salir de las emociones. Es el tiempo de tomar la palabra de vida y hacerla carne en nosotros. Porque es el tiempo de caminar en victoria. El jueves predicábamos un mensaje sobre Filadelfia y hablábamos de la gran promesa de Apocalipsis 3:10. Yo guardaré a mi pueblo de la hora de la prueba que ha de venir sobre todos los moradores de la tierra. El pecho, el que se tatúa que es pastor y apóstol en la frente, el que tiene en la puerta de su casa un gran aviso que diga Cristo vive, o el que le ha permitido a la ley del espíritu de vida venir a él, tomar control de sus pensamientos, tomar las riendas de su vida y dar un fruto ante el Señor y ante el mundo, que aunque imperfecto y expuesto al pecado, prefiere disponerse a que Dios haga de su vida un vaso de honra. Hermanos, queda en tu corazón. Pero sí le digo, hay que meditar y hay que orar y hay que entregar. No sigas culpando a otros de lo que estás viviendo hoy. Asume las responsabilidades tuyas delante de Dios y permite que el Espíritu de Dios entrégale todas esas estructuras mentales que te hicieron creer que eran buenas, no siéndolo. Termino con esto antes de que oremos. Yo, en mi vida sin Cristo, yo provengo de un hogar disfuncional. Un padre que me abandonó siendo niño.
Y siendo el mayor de mis hermanos, me tocó asumir un rol. Siendo niño, me tocó asumir un rol de hombre. Y empecé a trabajar y a proveer, a buscar dinero para proveer para mi casa. Y justifiqué y me justificaron a hacer cosas indebidas con tal de llevar dinero a mi casa. Hice cosas de las cuales ya me arrepentí y no me enorgullezco de lo que hice. Pero mi familia justificaba, pero él trae el dinero a la casa. Él se pierde 2 días en parrandas y en drogas, pero trae dinero. Ese es un juego que el diablo me puso a jugar. Y hay más de uno que me está viendo en este momento, que han vivido el mismo juego. Y que hay personas a su lado, papá, mamá o hermano, familia, que han estado de acuerdo con ese juego. Y que si hoy decidieras seguirlo jugando con tal de que traigas dinero, te lo van a pasar por alto. Pero quiero decirte algo. ¿Valdrá la pena desechar a Cristo por un billete de 50,000? ¿Por qué no rendirnos totalmente y confiar que nuestro Padre en los cielos es todopoderoso y que aún hay gran misericordia para ti y para mí, guardada en los cielos? Yo quiero invitarte a que allí donde tú estás, me acompañes en una oración en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que te he fallado. Reconozco mi pecado delante de ti. Reconozco que le he permitido a la ley del pecado en mis miembros. Reconozco que le he permitido a la ley de la mente estar por encima de la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Y te pido perdón en el nombre de Jesús. Y te ruego por esa sangre derramada por Cristo, Padre, que extiendas tu manto de misericordia sobre mi vida, sobre mi familia. Y hoy, delante de ti estamos. Y clamo ante tu santo trono, Padre de la gloria, para que por favor atraigas a mí y me enseñes por tu Espíritu Santo a depender de ti, a confiar en ti y a caminar por el camino que tú has dispuesto que yo camine, y no por el que mi carne, y no por el que mi lógica, y no por el que mis principios equivocados pretendan que camine. Hoy en el nombre de Jesús clamamos por la iglesia de Cristo a nivel mundial, pidiéndote, oh Padre, que traigas un despertar, pidiéndote, oh Padre, que en el nombre de Jesús traigas un mover que sacuda las estructuras que el enemigo ha sembrado como sanas, que derribe, Señor, esas murallas mentales y equivocadas que hay en las mentes, y que la verdad de la luz de Cristo prevalezca y se muestre como tú anhelas que se muestre. En el nombre de Jesús, te pido por favor, por cada uno de estos chicos que tú nos has traído al ministerio, Señor, por David, por Robinson, por Isaac, por Lucille, por Ignacio, por Alejandra, por Milena, por Oscar,
por Andrés, Señor, por Andrea, por Carlos Daniel, por Samuel, por Jennifer, por Jesús, por Judith, por Astrid, por Ender, Señor amado. Te pido por favor en el nombre de Jesús, bendito Rey de la Gloria, que tomes a Snyder, que traiga llenura sobre él y de ese gran ministerio al cual le estás llamando, Señor. Que cada uno de nuestros hermanos, nuestro hermano Ricardo, Henry, que cada una de nuestras personas que están con nosotros, mi hermana Mariluz Pico, en el nombre de Jesús, Yuranis, Socarrás, Remedios Barros, Julie, por favor, Dios, que podamos ver en ellos tu gloria y podamos ver el fruto de tu Espíritu gobernando sus decisiones. Padre, en el nombre de Jesús, por favor, glorifícate como solo tú lo puedes hacer. Y gracias, Dios, por este tiempo y permite que esta enseñanza haya sido de bendición, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.